Dios me los bendiga y Dios me los guarde en esta gloriosa noche. Bendito sea el Señor. En esta noche voy a hablar de dos individuos. Uno de ellos, pues no muy conocido en, en la palabra del Señor, hermanos. Aleluya, porque poco se menciona de él. Y luego el otro, pues casi escribió que 3/4 del Nuevo Testamento, hermanos. Aleluya. Y estoy hablando de Matías y Pablo. Está muy bien. Así que nos vamos a poner en las manos de Dios para que el Espíritu Santo sea el que nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. En el nombre del Señor. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos en este momento para que, Señor, tú seas, Señor, el que alumbres nuestro entendimiento. Padre Santísimo, aleluya. Porque voy a estar hablando, Señor, de un personaje que muy poco mencionado en tu palabra, Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre. Y luego el otro, pues bien reconocido por todos en el nombre del Señor. Hasta el pueblo que es pagano, Señor. Así que nos ponemos en tus manos para que tú seas el que ilumine nuestro entendimiento y nos dé sabiduría de lo alto. Padre Santísimo, para poder comprender tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Pongo el hogar de cada oyente y al oyente en tus manos, Señor Santísimo, para que tu bendición venga sobre ese hogar y con el círculo familiar igualmente, Señor. Gracias por habernos escuchado, Señor. Que disfrutemos, Señor, de esta lección. Gracias, Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, como mencioné, ¿verdad? Voy a estar hablando de Matías y San Pablo, hermanos, en el nombre del Señor. Y tengo dos lecturas para esta noche, gloria al Señor. El primero, o la primera lectura es en Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario, pues, que de estos dos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y mire, porque muchos piensan que el Señor no tuvo nada que ver con esta elección, pero quiero que pongamos atención a esta lectura. Versículo 24. Y orando dijeron: tú, Señor, aleluya, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora en Hechos 9, del 1 al 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, o sea, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos allí, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es la palabra de Dios. Voy a hablar de Matías, hermanos, de verdad. Mire, no pocos maestros de la Biblia consideran que los 11 apóstoles se equivocaron grandemente al elegir a otro para llenar el lugar que quedó vacante con la muerte de Judas Iscariote. Bueno, algunos alegan, ¿verdad?, que es otro ejemplo de una aberración de parte del atrevido Pedro, quien parece haber tomado la iniciativa en el asunto. Ellos dicen que dentro de poco Dios iba a señalar la voluntad suya, a saber, que Saulo de Tarso fuese el apóstol nuevo. Eso alegan ellos. Están muy bien estos maestros, ¿verdad? Y señalan, por ejemplo, que el Señor diría de él: instrumento escogido me es este. Como en Hechos 9:15, lo que leí ahorita, ¿verdad? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, en ninguna parte de las Escrituras, hermanos, se deja entrever que el paso tomado por los discípulos haya sido contrario a la dirección divina. ¿Por qué? Porque mire, el apostolado de Pablo se revestiría de un carácter propio y orientado a los gentiles. Hechos 9:15, vuelvo a repetir: llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y luego en Romanos 11:13 dice: yo soy apóstol a los gentiles. Pablo hablando aquí. Y luego en Efesios 3:8 dice: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Aleluya, ¿verdad? Y pues podemos ver que Pedro es el portavoz en el aposento alto, según leemos en Hechos capítulo 1, versículo 20, ¿verdad? Primeramente cita el Salmo 109, versículo 8, en el cual dice que tome otro su oficio. Entonces ya estaba escrito, hermanos, en el nombre del Señor, ¿verdad? Y luego Pedro enumera cierto requisito para un sucesor a Judas. Es necesario, pues, que de estos 2 hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, hermanos, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea, pues, hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1, 21, 22. Y luego en Hechos 23, pues dice que señalaron a 2. Hermanos, no se sabe en qué principios se basaron al considerar tanto a José Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, ¿verdad? Pero sea cual fuera, hermanos, los 11 hicieron esto: oraron y les echaron suertes. Y hasta donde sabemos, hermanos, fue la única ocasión en la historia de la iglesia primitiva en que se echaron suertes. Debemos llevar en mente que pues ellos apenas, hermanos, habían entrado en el periodo transitorio, hermanos, entre una dispensación y otra. Y no habían pues recibido aún la doctrina para el periodo en que nosotros vivimos. La gracia, hermanos, aleluya, ¿verdad?
Mire, los 11 contaron con amplio precedente en el Antiguo Testamento para echar suertes. Y el procedimiento no les habrá parecido extraño a ellos. A ver, mire, ejemplos. Las instrucciones que Dios dio a Moisés para el día de expiación. Levítico 16:8. Y echarás suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Está muy bien? Y luego vemos en Números capítulo 26, versículo 55, dice, y la división de Canaán entre las tribus. Está muy bien. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. ¿Está muy bien? Y luego, pues algunos se fijan mucho en que la suerte cayó sobre Matías, como si fuera asunto decidido al azar, allí nomás, o sea, sin propósito ni objeto determinado, hermanos. Pero la lección para nosotros es otra. No solo se basaron en las Escrituras, hermanos, sino que oraron. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Entonces, ¿quién lo escogió? El Señor mismo. Aleluya. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y pues el asunto pues fue encomendado a Dios, hermanos, que nosotros encomendemos todos nuestros negocios a Dios. Y el Señor tuvo a bien manifestar su deseo, en este caso, mediante pues la suerte echada. Gloria al Señor. Ahora, pues, otro reparo que he oído es que no se vuelve a leer de Matías por nombre, hermanos. Está muy bien. Bueno, es verdad, ¿verdad? Pero el libro de Hechos, hermanos, posterior al primer capítulo, ¿verdad? Tampoco habla de varios de los otros apóstoles. Está muy bien. Matías fue contado con los 11, Hechos 1:26. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice en Hechos 2:4. Y luego en Hechos 2:14 dice, Pedro se puso en pie para predicar con los otros 11, no los otros 10. Está muy bien. Y luego dice en Hechos 4:24, alzaron unánimes la voz a Dios, aleluya. Y luego en Hechos 5:12, ¿verdad? Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. No se dio los nombres, aleluya, pero todos estaban unidos. Eso sí estamos seguros, hermanos, en el nombre del Señor. Y luego leemos en 1 Corintios 15:5, que el Señor ya resucitado apareció a los 12. Ahora Judas pues se había ahorcado, hermanos. Y creo que el 12º pues era Matías. Está muy bien. Pero mire, volvemos al libro de los Hechos. Lucas cuenta en el capítulo 1 el relato ya que describí, y luego dice en el capítulo 6, versículo 2, que los 12 convocaron a cierta multitud. No dice los 11, está muy bien. Y así entendemos que Dios dispuso que Matías tomara el lugar de aquel que cayó por transgresión. Así dice en el capítulo 1, versículo 25. Ahora, el nombre de Matías, ¿verdad? Su nombre significa don de Dios. Y bueno, entendemos, ¿verdad?, que lo era en el nombre del Señor. Y bueno, entramos a ¿quién fue el apóstol Pablo? Gloria a Dios, ¿verdad? Y misionero, evangelista, pastor, maestro extraordinario, predicador elocuente, plantador de iglesias y estratega y visionario, hermanos, aleluya. Y quizás después de nuestro Señor Jesucristo, es el líder más influyente, hermanos, de toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, sobre todo, ¿verdad?,
Fue alguien que amó profundamente a Cristo en respuesta al Evangelio. ¡Aleluya! Mire, pero también me refiero a Pablo, el perseguidor convertido en defensor de la fe que asolaba. Y fue usado por Dios para escribir 14 de los libros del Nuevo Testamento y llevar el Evangelio a multitudes. Y pues, en contrario de Matías, ¿verdad? Concerniente a Pablo, pues se ha escrito mucho sobre este hombre, hermanos. Aleluya, ¿verdad? Sin embargo, veamos a continuación lo más importante a saber sobre él. ¿Está muy bien? Mire, Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, en lo que es Turquía ahora, en una familia judía, pero siendo ciudadano romano de nacimiento. Y pues se cree que su padre fue un fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín, basándome en Filipenses 3, capítulo 5, versículo 6. Ahora, su nombre, Pablo, significa pequeño y pudiera indicar que fue pequeño desde que nació, hermanos. Pero su nombre hebreo era Saulo, parecido al destacado rey Saúl de la historia judía. Sí, gloria al Señor, a diferencia de los que muchos creen, hermanos. Está muy bien. Escudriñen las Sagradas Escrituras, está muy bien. Dios no le cambió el nombre de Pablo a Saulo. Está muy bien. Está muy bien en el nombre del Señor. Aleluya. No estoy dando una biografía de Pablo, hermanos, aleluya, sino que lo estoy incluyendo en la lista de los discípulos que el Señor los llamó apóstoles en el nombre del Señor. Está muy bien, aleluya. Pero sí quiero dar alguna historia de como lo hice con los demás, ¿verdad? En el nombre del Señor. Mire, Pablo probablemente estudió en la universidad de mayor reputación, hermanos, de la época, ubicada en su ciudad natal. Y luego fue alumno de Gamaliel, un prominente maestro de la secta judía de los fariseos, ahí en Jerusalén, Hechos 5:13. Ahora, se cree que Pablo conoció sobre el surgir de la nueva secta de los nazarenos, del camino, ¿verdad? Cuando ya había terminado su preparación como fariseo. Esto habría sucedido después de ir a su ciudad natal y regresar posteriormente a Jerusalén, luego de la muerte del Señor. Ahora, después de Pentecostés, hermanos, la influencia del cristianismo se extendía por Jerusalén. ¡Aleluya! Y luego tenemos el poderoso testimonio de Esteban, Hechos 7, ¿verdad? Y otros creyentes, ¿verdad? Que esto tuvo un impacto tal que llevó a alterar a las autoridades religiosas judías. Esto despertó la persecución contra la iglesia, en la cual participó Pablo. Lucas relata que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Hechos capítulo 8, versículo 3. Mire, su celo por la ley y la pasión por preservar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo del cristianismo. Y fue en este estado de agitación que se dirigió a Damasco. Dice en Hechos 9, 1 y 2, Saulo, dice, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, o sea, del Señor, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén.
Hechos 9, del 1 al 2. No fue con las autoridades romanas, no, fue con el sacerdote. Fíjese nomás. Bueno, pero sin embargo, ¿verdad? El asolador desconocía que su viaje sería divinamente interrumpido. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hechos 9, 3 al 5 de la lectura que di al comienzo, ¿verdad? Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y pues, Saulo, ¿quién eres tú, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate entre la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Aleluya! Ahora Pablo tenía que obedecer la voz del Señor. Y mire, este encuentro cerró la puerta de la persecución que llevaba a cabo y abrió la puerta de un servicio ejemplar a Cristo por el resto de su vida. Ese es el cambio que el Señor hace. El perseguido, ¿verdad?, salvó a su perseguidor y lo convirtió en su mensajero, en un apóstol. 1 Corintios 9:1. Y de ahí en adelante, hermanos, inicia en la vida de Pablo una trayectoria de entrega a su Salvador. ¡Aleluya! Pablo entendió, ¿verdad?, lo que significaba ser un prisionero de Cristo. Y toda Asia y Europa fueron llenas del Evangelio a través del ministerio y liderazgo de este hombre. Bendito sea Dios. Pablo mismo testificó sobre la causa de su entrega y arduo trabajo por el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 dice: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Pablo, ¿verdad?, nos modela cómo luce una vida entregada a causa de Cristo para la gloria de Dios. Aquí tenemos a un hombre dominado por el amor de Cristo. La experiencia de salvación que tuvo y el ser objeto del amor y la gracia del Hijo de Dios fueron el motor de su entrega absoluta a la causa de su Señor. ¡Aleluya! Como lo escribió a los Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Aleluya! ¿Podemos decir eso nosotros? ¡Aleluya! Ahora, la historia nos cuenta que Pablo murió al ser ejecutado en el año 66 después de Cristo, ¿no?, en medio de la persecución, ¿verdad?, del emperador Nerón contra la iglesia. Pero no obstante, su actitud de servicio a la iglesia aún sirve de estímulo y exhortación para los cristianos de todas las épocas. Bendito sea el nombre de Dios. La extraordinaria vida de Pablo a favor del Evangelio, sus constantes padecimientos por causa del mensaje de la cruz, 2 de Corintios 11, 22 al 33, y su resolución a morir por proclamar a Cristo,
fueron muestra del amor del apóstol por su Rey y Señor. De esa manera, Pablo nos modela cómo luce una vida entregada a la causa de Cristo para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Bendito es el nombre del Señor. Bueno, hay mucho que podemos aprender, ¿verdad?, de la vida del apóstol Pablo. Más allá de lo normal, a Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Cristo y un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. ¡Aleluya! Y bueno, sin embargo, para tener el panorama completo de Pablo, hermanos, pues debemos examinar también su lado oscuro, que le pongo yo así, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y lo que él representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia. ¿Está muy bien? Mire, los primeros años de la vida de Pablo están marcados por el fervor religioso, la violencia brutal y la implacable persecución de la iglesia primitiva. Afortunadamente, por los últimos años de la vida de Pablo muestran una marcada diferencia por haber vivido su vida para Cristo, aleluya, y para el progreso de su reino. Pablo iba a convertirse en un abogado y todos los indicios apuntaban a que se convertiría en un miembro del Sanedrín, ¿verdad?, el Tribunal Supremo judío, compuesto por 71 hombres que gobernaban la vida y la religión judía. Llevaba ese caminito para allá. Pablo era celoso de su fe. Y esta fe no permitía el compromiso. Y este es el celo que llevó a Pablo por el camino del extremismo religioso, hermano. Sí, que hasta quería matar a todos los cristianos. En Hechos, capítulo 5, versículos 27 al 42, Pedro hizo su defensa del Evangelio y de Jesús delante del Sanedrín. Que a mí se me hace que Pablo pues, debió escuchar algo ahí, ¿sí o no? Gamaliel tuvo presente y entregó un mensaje para calmar el concilio allí y detenerlos para que no apedrearan a Pedro. Pablo también pudo haber estado presente en el juicio de Esteban. Bueno, podemos leer, ¿verdad?, que Pablo estuvo presente cuando lo apedrearon a Esteban y murió. Sostuvo las prendas de aquellos que lo apedrearon. Hechos 7:58. Y después de la muerte de Esteban, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Hechos 8:1. Mire, Pablo estaba decidido a erradicar a los cristianos. No va a quedar ninguno vivo. Implacable en su persecución, ya que creía que estaba actuando en nombre de Dios. Fíjese nomás. Y mire, sin duda, no hay nadie más aterrador o más terrible que un terrorista religioso, especialmente cuando cree que está haciendo la voluntad del Señor, matando a personas inocentes. Pero la gracia de Dios se extiende a todos. Bueno, el pasaje crucial en la historia de Pablo se encuentra en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 22, hermanos, aleluya, ¿verdad? Que relata el encuentro de Pablo con Cristo en el camino de Jerusalén a Damasco, hermanos, que es un viaje de aproximadamente 240 kilómetros. Yo no he ido, hermanos, esto es lo que leí, está muy bien, en el nombre de Dios. Ahora, en el camino
Saulo fue envuelto en una luz brillante del cielo que le hizo caer en el suelo, boca abajo. Yo le pongo así. Oyó las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y pues respuesta: ¿quién eres, Señor? Y pues Jesús contestó en forma clara y directa. Así nos habla el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Ahora, por otro lado, este podría no haber sido el primer encuentro de Saulo con Jesús, hermanos, ya que algunos eruditos, estudiantes de la palabra de Dios, sugieren que el joven Saulo pudo haber conocido de Jesús y que en realidad él pudo haber sido testigo de su muerte. No está en la palabra del Señor, está muy bien, es otros libros que he leído, en el nombre de Dios. Ahora, a partir de ese momento, la vida de Saulo quedó al revés. Aleluya, todo cambió. La luz del Señor lo cegó. Y mientras viajaba, tuvo que depender de sus compañeros. Ahora, siguiendo las instrucciones de Jesús, Saulo prosiguió a Damasco, pero ya con otro plan. ¡Aleluya! Saulo pasó inmediatamente a las sinagogas y proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Y las personas se quedaron asombradas y estaban escépticas, hermanos. Escépticas, gloria al Señor. Puesto que la reputación de Saulo era bien conocida, ¿no? Viene y saca a familias enteras para matarlos. Y como mencioné anteriormente, el libro de Hechos pues, nos da una visión histórica de la vida y los tiempos de Pablo, hermanos. El apóstol Pablo pasó su vida proclamando a Cristo Jesús resucitado por todo el mundo romano, a menudo corriendo mucho peligro. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 24 al 27. Aleluya. Entonces, ¿qué más podemos aprender de la vida del apóstol Pablo, hermano? Bueno, primero, aprendemos que Dios puede salvar a cualquiera. La extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días, hermanos, en la medida que personas pecadoras y quebrantadas en todo el mundo son transformadas por la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. La verdad es que cada persona es importante para Dios. Desde el bueno, decente ahí, o una persona promedio, ¿verdad? Hasta el perverso y malvado. El degenerado también. Solo Dios puede salvar a un alma del infierno. Él es el único. Bueno, segundo, aprendemos de la vida de Pablo que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. En Hechos 28:31, Pablo comparte las buenas nuevas de Jesucristo. Dice así: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Aleluya. Y bueno, finalmente, ¿verdad? Aprendemos que cualquiera puede rendirse completamente a Dios. Mire, Pablo estaba completamente comprometido con Dios, hermanos. En Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, Pablo escribió desde la cárcel, está muy bien. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven
se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, a pesar de sus circunstancias, ¿verdad? Mire, Pablo alabó a Dios y continuamente compartió las buenas nuevas. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Lea ya en Hechos 16, del 22 al 25, y Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Aleluya. Y mire, a través de sus dificultades y sufrimiento, Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. Aleluya. Había entregado su vida plenamente, confiando en Dios para todo. ¡Oh, qué lecciones tan tremendas! Y Pablo escribió, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, 21. ¿Podemos hacer la misma afirmación? Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor, para que, Señor Santísimo, tú seas el que nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento. Tú eres el que puedes cambiar nuestras vidas. Tú eres el que das la sabiduría, Señor, las fuerzas. Padre Santísimo, el entendimiento. Señor, por eso venimos a ti, para que tú seas el que obres en nosotros también. Señor bendito, por eso dijo Pablo, ¿verdad?, que tú has venido para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo estoy ahí, Señor, yo soy el primero, Padre Santísimo, pero nos hemos dado cuenta cómo tú puedes transformar nuestras vidas, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor bendito. Sí vamos a pasar por luchas, pruebas, aflicciones, tribulaciones, pero tú siempre nos has demostrado de que estás con nosotros y somos más que vencedores en tu nombre, Señor sagrado. Gracias por habernos escuchado. Pongo una vez más el hogar de cada oyente y su círculo familiar en tus manos, Señor, para que tu bendición venga sobre ese lugar, Señor bendito, para la gloria y la honra tuya. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrinas falsas, ataques del enemigo. Padre Santísimo, tú sé con nosotros, que vayamos y proclamemos tu santo evangelio a toda criatura, Señor bendito, para que tengas misericordia de ellos, Señor. Gracias, Señor. La gloria y la honra sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Ponemos nuestras peticiones en tus manos, Señor. Aleluya. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Es el deseo de mi corazón. Hasta la semana que entra. Bendiciones, hermanos. Dios con nosotros. Aleluya.